Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar. Antes de pasar a otro data type que es list, básicamente, vamos a hacer un videito más todavía de lo que es string, ¿ok? Vamos a ver el formato de lo que es string. Es importante también ver esto de lo que es el formato, porque vamos a correr el programa por aquí. A ver, vamos a correr el editor, básicamente. Vamos a maximizar por aquí. Bueno, y lo que vamos a ver es básicamente pues, cómo se formatea el string, básicamente, ¿no? Y la situación es que eh, la versión de Python, a partir de cierta versión de Python, que fue, me parece que la 3.6, el formato se hacía de una manera porque pues había una implementación diferente. A partir de cierta versión ya la implementación del formato es diferente, un poquito más legible, más fácil, mucho más conveniente que antes, ¿no? Vamos a ver para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Ahora aquí, vamos a mencionar por aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a ver si lo podemos escribir. Vamos a ver qué versión tenemos primero, ¿no? Vamos a ver por acá, nos vamos aquí, y bueno, aquí está, tenemos la versión 3.12. Ok, 3.12. Aquí está Python 3.12. Se supone que más o menos a partir de la versión 3.6 salió una nueva implementación para los formatos de strings. Ok, antes, por ejemplo, antes de la versión 3.6, los formatos eran de esta manera. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. Miren, los formatos habrían de dos formas que lo podíamos hacer. Uno de los formatos era, vamos a colocar aquí, bueno, estos son los formatos antiguos, ¿no? Había un formato que era de este estilo, ¿no? Era ese tipo de formato a través de este símbolo, ¿ok? Ahorita vamos a explicar eso bien. Y también había otra forma, vamos a ponerlo por aquí también, por acá. Y también había otra forma a través de lo que es, vamos a ver, esto. Esa es otra forma, ¿ok? Había a través de este símbolo y a través de este, es como una especie de función, ¿ok? Estas fueron las dos implementaciones para crear formatos en los strings, ¿ok? Pues básicamente estos dos quedaron básicamente obsoletos, ¿ok? Totalmente obsoletos, ¿ok? Quedaron obsoletos estos dos formatos, ¿no? Y lo que vamos a ver el día de hoy es el nuevo formato, ¿ok? Es el nuevo formato. Y el nuevo formato se llama, vamos a ponerlo por aquí, no se escribe, ok. Y el nuevo formato, el que vamos a ver, se llama básicamente, vamos a poner un poquito más grandecito, vamos a ponerlo, es lo que se llama el F string, ¿ok? Y nosotros básicamente nos vamos a concentrar en esto, el nuevo formato, F string. Va a ser muy simple el video. Vamos a ver este formato, vamos a ver este formato ya obsoletos y nos vamos a pasar básicamente a ver también este formato y en el que vamos a trabajar va a ser este formato, ¿ok? Entonces, resumiendo esto, a partir de la versión, bueno, aquí precisamente aparece la versión, miren, 3.12. A partir de la versión 3.6, los formatos, la forma de implementar formatos cambió a este método fstring. Y antes teníamos estos dos, que era un poquito complicado, ¿eh? No era complicado, pero no era muy elegante, no era muy legible, no estaba muy clean, ¿no? Entonces, por eso mismo vamos a ver el fstring, ¿ok? Antes de pasar al tipo de datos que son listas. Bueno, mire, vamos a hacer unos pequeños ejemplos aquí. Por ejemplo, vamos a definir unas variables primero, ¿ok?
Vamos a decir, por ejemplo, vamos a definir la variable hostname y le vamos a decir, por ejemplo, vamos a darle R1. ¿Ok? Este tipo de variable que estamos definiendo, la variable se llama hostname y estamos haciendo una declaración a un valor que es valor tipo string. ¿Por qué es string? Porque lleva comillas. Si no llevara comillas, no sería string, ¿ok? Bueno, ahí está string. Vamos a definir otra variable para jugar un poquito con esto. Vendor, por ejemplo, y le vamos a colocar, vamos a poner le vamos a poner por aquí, por ejemplo, también Cisco, ¿no? También es un string. Estamos definiendo variables, nada más. O sea, estamos haciendo declaración a las variables. Entonces, el valor de hostname es R1, el valor de vendor es Cisco. Vamos a definir una variable IP, por ejemplo. Le vamos a colocar IP, también vamos a colocar como string, ¿no? 192.168.1.1. La dirección de un router. Ok, listo. Vamos a definir, a ver, definimos más variables. Vamos a definir OS, ¿no? Que representa sistema operativo. Bueno, OS, vamos a colocarle, por ejemplo, sistema operativo, vamos a decirle Cisco, ok, a iOS, ok, XE, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle aquí, ya definimos otra variable más, y vamos a definir también otro, a ver, uptime, vamos a definirlo como, vamos a ponerle 28.800, ok, y hemos definido unas variables, estamos definiendo aquí estas variables, ok, estas variables, hostname, vendor, IP, OS y uptime. Son las variables y estos son sus valores. String, 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 string. Y este es numérico. ¿Ok? Numeric. Listo. Es lo único que hemos hecho. Ahora, utilizando el primer método, por ejemplo, vamos a utilizar ahora sí print, ¿no? Print. Utilizando el método, por ejemplo, vamos a poner aquí, ustedes ya saben cómo funciona el print. Print, abrimos comillas, por ejemplo, y le vamos a decir host name, ok, y le voy a decir is, hostname is, y le voy a dar el simbolito este, ¿no? Y le voy a decir que es un string, ok, y cierro esto, ok, y le voy a decir, o sea, aquí lo que le estoy diciendo es el hostname is, y aquí le estoy diciendo el valor, que ponga un string, pero ¿qué variable? Entonces la variable lo vamos a definir después del, aquí está, después de las comillas, ¿no? Entonces voy a decir, utiliza la variable hostname. No me equivoqué. Bueno, hostname. Y vamos a cerrar esto, ¿no? Vamos a cerrar. Ahí está. Vamos a darle enter. Y ahí está, miren. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cómo era antes, no? Si ustedes quieren jugar un poquito con los formatos, pueden utilizar básicamente esto que ustedes ven aquí, este simbolito, que básicamente representa, por ejemplo, aquí le digo print, ¿no? Estos son caracteres de control también. Le digo hostname, que es un string, is, que es un string, y esto es como un control. O sea, este valor va a ser variable, ¿no? Dependiendo del valor que yo le coloque aquí. Y aquí le voy a decir, mire, aquí estoy definiendo lo que va aquí, ¿no? Lo que va aquí. Aquí le estoy diciendo, utiliza la variable hostname. Entonces, la variable hostname se va a reemplazar aquí. ¿Pero qué? El valor de hostname. El hostname es R1. Por lo tanto, hostname es, aquí le está diciendo, imprime, ¿no? De la variable que aquí aparece. Hostname, R1. ¿Ok? Eso. Bueno, para un ejemplo tan sencillo, pues no había mucho problema, ¿no? Después ustedes, por ejemplo, podrían utilizar, vamos a poner
poquito más largo, ¿no? Le puedo decir yo, por ejemplo, host name is, le puedo decir, y le voy a decir ahora hostname es que utilice una variable, ¿ok? Y le voy a decir, voy a continuar, with operating system y que utilice otra variable, ¿ok? Llevan dos variables. Dos variables suficientes para que lo entiendan, ¿no? Entonces, aquí hagan de cuenta, aquí cerramos. Entonces, si se dan cuenta, aquí le estoy diciendo hostname es, acá hay una variable. Lo que viene es una variable, básicamente el valor de una variable. With operating system con el valor de otra variable. Y ahora sí, fuera de las comillas, lo que voy a hacer es definir las variables, ¿no? Entonces, fuera de las comillas, yo le voy a decir, pues así, ¿no? Ahí estoy definiendo qué variables van a ir para que se reemplacen lo que está dentro de las comillas. Pero como son varias variables, le voy a decir entre paréntesis, le voy a decir hostname, coma, tiene que estar bien escrito, obviamente, ¿no? Hostname, coma, y le voy a decir OS, ¿ok? Y básicamente cierro aquí. Y también tengo que cerrar, obviamente, lo que habría aquí hasta el final, ¿no? Aquí principio y fin. Vamos a cerrar otra vez. Vamos a ver qué pasa por aquí. Ahí está, ¿no? Hostname es variable with operating system variable. Y fuera de las comillas defino las variables. Como son varias, lo defino entre paréntesis. El primero va a ser hostname y el segundo va a ser OS. Vamos a ver qué pasa. Y ahí está, miren. Aparece hostname is esto que ustedes ven acá. Lo que ustedes ven acá está definido aquí. Hostname, la variable hostname que equivale a R1. Ahí está. With operating system, with operating system, la variable se llama OS y el OS, el contenido es Cisco iOS XE. Entonces, esa es la forma como se hacía con el primer método, ¿ok? Ese sería el primer método, que sería básicamente, perdón, ay caray, que sería básicamente este método, ¿no? Que sería básicamente el método de esto. El primer método, el método antiguo, el método obsoleto. Bueno, también había otro método, ¿no? Ya que tenemos aquí vamos a quitar esto, ya que tenemos aquí ok. Ya tenemos aquí las variables definidas, vamos a ver cómo se hacía con el segundo método, ¿ok? Vamos a ver por aquí. Ok. Con el segundo método lo podíamos hacer de esta manera, por ejemplo, print, ¿ok? Vamos a abrir aquí esto. Vamos a decirle aquí. Y le vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Estamos usando ejemplos muy sencillos, ¿ok? Hostname. Y le voy a decir es. Y vamos a utilizar este símbolo. Porque ese símbolo se utilizaba, ¿no? Ahí está. Abro y cierro. Y lo cierro. ¿Ok? Bueno. Abro y cierro. Y aquí lo cierro. Entonces, y la pregunta era lo siguiente. Aquí le digo hostname is y el valor de la variable. Aquí, el valor de la variable. Y por fuera le digo la variable. La variable, ¿cómo le daba? Con el comando format. Y le vamos, bueno, básicamente le vamos a decir aquí. uh, Le vamos a dar la variable hostname. ¿Ok? Y vamos a cerrar. Y necesitamos cerrar el final también. Aquí está. ¿Ok? Esa era otra forma de hacerlo. Quizás un poquito más sencilla que la anterior, ¿no? Entonces le vamos a dar aquí Enter. Y ahí está, miren, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, hostname es el valor de esta variable, ¿no? Pero vamos a acercarnos un poquito a ver si nos entiende.
¿sí? Básicamente son dos de esto de aquí así, ¿no? Así, ¿ok? Entonces le decía, el valor es la variable y la variable lo defino fuera de las comillas. Y era este formato, esta es la sintaxis, ¿no? Aquí está el hostname, format y con el hostname, que aparecía aquí, ¿no? También podría ser, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo más sencillo también. Vamos a decirle, por ejemplo, aquí print. Le vamos a decir, por ejemplo, comillas, hostname, ¿ok? Y le puedo decir is, y lo mismo aquí. um, Ahí, ¿ok? Hostname is, inclusive le puedo decir igualito with os, y también le puedo dar aquí, los dos. ¿Ok? Y cierro las comillas y ahí está. Se le estoy diciendo, el hostname es variable. With operating system, variable. Ahora sí, hay que definir las variables. Entonces le damos, aquí definimos las variables. Format. ¿Ok? Y le vamos a poner aquí entre paréntesis la primera variable que le va a corresponder a este, al primero. La primera variable va a ser hostname. ¿Ok? Y la segunda variable sería OS. ¿Ok? Entonces lo cerramos aquí y volvemos a cerrar aquí. Y ahí está, ¿no? Bueno, vamos a dar Enter y ahí está, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hostname, la primera variable aquí, la primera variable aquí está, ¿no? Es este que está aquí. With Operating System, esta variable que está aquí, es lo que está aquí. Y estos valores, hostname, pues lo tenemos aquí. Y el Operating System, estos valores, lo tenemos, el OS lo tenemos aquí. ¿Ok? Ok. También existe, pues, esos eran los métodos, digamos, los dos métodos que eran obsoletos. ¿Ok? Entonces, resumiendo aquí, esos dos métodos son los obsoletos, básicamente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el método ya a partir de cierta versión, la 3.6? ¿Cuál es la versión de formato de strings que vamos a usar? Un poquito, para muchos no le pueden parecer mejor porque se acostumbraron a los métodos anteriores, pero vamos a ver cómo se va a utilizar, cómo se utilizaría, cómo sería el método del día de hoy, el método que vamos a utilizar de aquí en adelante. Bueno, sería, vamos a, con el mismo ejemplo, ¿no? Print, le vamos a decir print, vamos a abrir aquí esto, le vamos a dar la palabra F, perdón, la letra F de string, ¿ok? Y abrimos aquí abrimos las comillas, ¿verdad? Y le vamos a decir host name is, ¿ok? Host name is, y le vamos a dar pues la variable aquí y lo cerramos. Pero podemos incluir de una vez ahí la variable. ¿Y cuál es la variable que queremos utilizar? Es esta variable que está aquí, hostname, el contenido de hostname, el que está aquí. Entonces le vamos a decir hostname. Así es sencillo, está un poquito más sencillo. ¿Sí? Le vamos a decir with, ¿ok? O es, y le vamos a dar lo mismo aquí. Vamos a abrir aquí y le vamos a dar la variable aquí, o es. Ahí está. Ya le estoy diciendo directamente la variable. Inclusive vamos a utilizar otra variable más. With uptime. Ok, continúo yo con mis letras por ahí. Of. Y le voy a decir, aquí vamos a poner una variable. ¿Y qué variable vamos a incluir? Esta variable que se llama aquí uptime. Ojo que no tiene que ser, no necesariamente, variable se puede ser cualquier letra, cualquier palabra, lo que sea, ¿no? Entonces, with uptime of variable, ¿cuál sería la variable? Pues sería uptime. ¿Ok? Ojo que también puedo hacer operaciones. Esto que ustedes ven aquí es un número, numeric. Puedo utilizar uptime y le puedo decir dividido entre X número. Y calcula la operación. ¿Ok? Eso es lo interesante también
del nuevo formato, ¿no? Bueno, vamos a utilizar esto. Ok, entonces aquí terminamos esto. Ahí está. Miren qué sencillo, ¿no? Nada más le digo hostname is, aquí mismo pongo la variable. With operating system, aquí pongo la variable. With uptime, aquí pongo la variable. Como le digo, cuando es un número, cuando es numérico, pueden hacer operaciones dentro de, o sea, sería aquí multiplicado por x, dividido entre este, sumado, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí terminó. Vamos a, falta aquí aquí lo cerramos. Ok, creo que está bien. No nos hemos equivocado. Print. Ok, parece que todo está bien. Ok, vamos a dar enter. Y ahí está, mírenme. Hostname es el contenido de esta variable. El contenido de esta variable está aquí. Hostname R1, aquí está R1. With o S es, y el contenido de esta variable es Cisco iOS. Ahí está. With uptime of, y la variable es uptime, que aquí está uptime 28800. Ok, entonces vamos a ver si podemos hacer una operación matemática. No sé si me acuerdo la sintaxis. No sé si podemos copiar esto, ¿no? Ahí está. Vamos a ver si lo podemos hacer una operación aquí. Uptime. Y le vamos a decir dividido entre 3600. Ok, vamos a ir por acá. Vamos a darle enter. Y ahí está, ¿no? Hizo la operación aquí. 2800 entre 3600 y apareció aquí el 8, lo que corresponde, ¿no? Bueno, pues entonces nos vamos a concentrar en dar formato cuando vayamos a colocar texto con variables, combinemos esto, ¿no? En la función print vamos a utilizar este formato, ¿no? F, el que ustedes ven aquí. Y eso se llama el formato, vamos a ver por aquí, eso se llama el formato, pues vamos a colocarlo aquí. Eso se llama el formato F string. Ok, esto es lo que vamos a ver. Esto es lo que vamos a utilizar, que es básicamente lo último que vimos aquí. Bueno, un video pequeño, pero un poquito ilustrativo. Y vamos a explicar en otro video lo que significa otro tipo de dato, que es listas. Ok, muy interesante lo que son listas. Bueno, gracias, nos estamos viendo. Hasta un próximo video. Bueno.